Desde casos inesperados hasta casos que te dejarán profundamente intrigado. Bienvenido a CCD, Casos Característicos Documentados. En esta ocasión vamos a ver el primer iceberg del canal, tratando temas interesantes y de mucha seriedad. Recomiendo discreción. Y sin nada más que decir, si te gusta este tipo de contenido, dale like. Y si te gustaría ver otro video, suscríbete. Este iceberg constará del nivel 1. Los siguientes niveles dependerán de su apoyo. Nivel 1. Sharon, la hechicera. Sabemos que Ecuador es un país con culturas únicas, diversidad y personas carismáticas que luchan por salir adelante. Pero como todo país, también tiene sucesos fuertes, injustos y aterradores. Este caso es uno de los más sonados en Ecuador. Lo que todo el mundo conoce del caso Sharon. Edith Rosario Bermeo Cisneros, conocida como Sharon la hechicera, nació el 28 de marzo de 1974. Creció en Durán, con raíces humildes, pero con amor por el arte que la acompañó desde pequeña. Estudió comunicación social en la Universidad Estatal de Guayaquil y poco a poco ese sueño de ser artista se volvió posible. Sharon se convirtió en una de las pioneras de la tecnocumbia, destacando por su estilo, vestuario y presencia escénica. Formó parte de la orquesta Los Hechiceros, donde tuvo a su hija Samantha Gray. Más adelante siguió como solista, alcanzando éxito nacional con canciones como Corazón Valiente, que la llevaron incluso a giras fuera del país. Tuvo una relación significativa con su productor Eduardo Andrade, quien influyó tanto en su carrera como en su vida personal. Sharon también incursionó en televisión, participando en varios programas hasta tener el suyo propio. Desde sus orígenes humildes, logró construir una carrera sólida, basada en esfuerzo, disciplina y pasión por el arte. En 2010 conoció a Giovanni López, con quien mantuvo una relación sentimental y laboral. En 2012 nació su hijo Brian, quien en 2014 tuvo su última aparición televisiva. Hasta aquí, todo corresponde al conocimiento general, la parte más iluminada del iceberg. El suceso del 4 de enero de 2015. San Pablo, Santa Elena, 1:15 AM. De regreso a casa, Sharon viajaba con su hijo pequeño y su esposo, Giovanni López. Según las investigaciones, tras una discusión dentro del vehículo, Sharon fue expulsada del auto. Al caer en la vía, otro automóvil la impactó y se dio a la fuga. Aunque fue trasladada al hospital Liborio Panchana, falleció por múltiples politraumatismos. Giovanni aseguró que ella cayó accidentalmente, pero sus contradicciones hicieron que el caso fuera tipificado como feminicidio. Fue condenado a 26 años de prisión. Esa misma noche, el cuerpo de Sharon fue trasladado a Guayaquil y velado en el Coliseo Voltaire, Paladines Polo. Asistieron miles de personas, artistas, comunicadores y seres queridos. Su vida fue contada en una bioserie de Coavisa dirigida por Pequi Andino, Sharon la hechicera y Sharon el desenlace. Y hasta hoy, su historia sigue marcando la cultura ecuatoriana y a su familia. María Belén Bernal. Un cuerpo fue encontrado en un cerro cercano a la Escuela Superior de Policía, General Alberto Enríquez Gallo, en Quito. La autopsia reveló que la causa de muerte fue estrangulamiento y asfixia.
María Belén Bernal nació el 14 de marzo de 1988 en Quito. Desde joven mostró un fuerte interés por la justicia y la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad. Se graduó en la Universidad Central del Ecuador. Obtuvo una maestría en litigación oral en la California Western School of Law y una especialización en Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar. Su vocación la llevó a convertirse en activista contra la violencia de género. A través de redes sociales hizo visibles casos de violencia intrafamiliar, ayudando a organizar denuncias y acompañar procesos legales. María Belén era madre de un niño llamado Isaac, nacido el 10 de junio de 2009. Su familia la recuerda como una persona cariñosa, detallista y muy cercana a su hijo. En 2017 se casó con Germán Cáceres, teniente de la Policía Nacional. Vivían en Conocoto, al sur de Quito. Hasta aquí es la imagen que todos conocían. La desaparición, 11 de septiembre de 2022. La madrugada del 11 de septiembre de 2022, a las 00:45, María Belén acudió a la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, ubicada en el norte de Quito, para visitar a su esposo. Se confirmó su ingreso al recinto, pero no existe ningún registro de salida. Desde ese momento, su paradero fue desconocido. Las primeras sospechas. El 12 de septiembre, Cáceres presentó una denuncia por la desaparición de su esposa. Un día después, el 13 de septiembre, rindió su versión ante la fiscalía. Afirmó que salió con María Belén de la escuela y que la dejó en la avenida Simón Bolívar para que tomara un taxi. Horas después, fue retenido por varias horas y luego liberado. Errores, retrasos y una fuga. El 14 de septiembre llegó la autorización legal para vigilar y seguir al principal sospechoso, pero para ese momento ya había huido. Durante las inspecciones en la escuela de policía y zonas cercanas se encontraron pertenencias de María Belén, como una cartera y una chancleta. El 15 de septiembre se emitió finalmente una orden de detención contra Germán Cáceres, quien ya se encontraba prófugo. Hallazgo del cuerpo. Días después, tras una búsqueda extensa, el cuerpo de María Belén Bernal fue encontrado en el cerro Casitagua, al noroccidente de Quito. La autopsia confirmó que murió por asfixia, provocada por su esposo. Las investigaciones revelaron que el crimen ocurrió dentro de una institución policial. Lo que ya no se pudo ocultar. Según la fiscalía, Germán Cáceres asfixió a María Belén utilizando una técnica de artes marciales. Posteriormente, ocultó el cuerpo, lo trasladó en un vehículo y lo abandonó en el cerro. Cáceres huyó del país y fue capturado en Colombia. Finalmente, fue sentenciado a 34 años y 8 meses de prisión por el delito de feminicidio. En 2024, a menos de un año de su condena, solicitó una reducción de pena, intentando que el delito sea reclasificado como homicidio. La defensa de la familia rechazó esta petición,
señalando que existen pruebas suficientes para sostener el feminicidio. Hasta hoy, el proceso judicial continúa. Este caso no solo expuso un crimen atroz, también dejó en evidencia fallas institucionales, retrasos injustificables y silencios incómodos. Esa noche habría muerto estrangulada por su propio esposo en un dormitorio del recinto policial. María Belén. Los hermanos Restrepo, Ecuador, 8 de enero de 1988. Padres devastados, incongruencias que duraron décadas y una injusticia cometida por manos miserables que jamás pagaron todo lo que hicieron. Aquel día, Carlos Santiago Restrepo, de 17 años, y su hermano Pedro Andrés, de 14, salieron de su casa en Quito. Según los relatos del caso, estaban solos porque sus padres habían viajado. Sin licencia, tomaron el auto familiar para llevar a un amigo al aeropuerto, pero nunca regresaron. La desaparición. Familiares y amigos comenzaron una búsqueda desesperada por toda la ciudad. Nadie los vio, nadie sabía nada. Era como si la tierra se los hubiera tragado. 9 y 10 de enero de 1988. El bloqueo policial y las versiones oficiales. La familia reportó el caso al SIC, el Servicio de Investigación Criminal, y aquí empiezan las sombras. La policía dio testimonios totalmente contradictorios. Primero, los chicos no tenían licencia, posiblemente fueron detenidos. Después, no, en realidad murieron en un accidente de tránsito. Pero no había cuerpos, ni actas, ni registros oficiales. Cuando los padres fueron al centro de detención, les dijeron que sí, que los chicos estaban allí. Pero al revisar los libros, ni siquiera aparecían registrados. Una mentira descarada, un engaño que marcó para siempre el inicio de esta pesadilla. 28 de junio de 1990, el vehículo aparece. 2 años y medio después, la policía anunció que el auto fue encontrado en la quebrada Pacha. Dentro había algunas pertenencias, pero ni rastros de los hermanos. Ni un cuerpo, ni una explicación coherente. Aquello no resolvió nada. Solo aumentó la sospecha de que la verdad estaba siendo ocultada. Investigaciones internas. La verdad comienza a filtrarse. Con el paso del tiempo, un exagente de la policía, Hugo España Torres, decidió declarar, y lo que dijo fue simplemente repugnante. Según su testimonio, los hermanos fueron detenidos arbitrariamente. Fueron torturados mientras estaban bajo custodia del SIC o SIC. Fueron asesinados por agentes estatales. Estas declaraciones revelaron lo que por años se sospechó. Los hermanos Restrepo no desaparecieron por accidente. Fueron víctimas de una desaparición forzada. 1991. Comisión Especial Internacional.
Ante la presión mediática y social, el Estado ecuatoriano creó una comisión internacional para analizar el caso. El informe final fue contundente. Carlos Santiago y Pedro Andrés fueron detenidos, torturados y desaparecidos mientras estaban bajo custodia de la Policía Nacional. Esto confirmaba oficialmente que el Estado tenía responsabilidad directa. 1994 a 1998. Procesos judiciales y reconocimiento. Algunos agentes fueron procesados, pero las sentencias fueron consideradas mínimas, insuficientes y vergonzosas por organizaciones de derechos humanos. En 1998, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad y se comprometió a buscar los cuerpos y reparar a la familia, pero los restos jamás aparecieron. 2011. El documental y la memoria. La hermana menor, María Fernanda Restrepo, dirigió el documental Con mi corazón en Yambo, una obra que mostró la verdad desde adentro, el dolor, el abandono, el silencio y la lucha. Este documental mantuvo vivo el caso en la memoria social. Años posteriores. Conmemoraciones. Cada 8 de enero, Ecuador recuerda la desaparición de los hermanos Restrepo. Marchas, vigilias, proyecciones del documental Un país que no olvida. Porque hasta hoy, los cuerpos nunca han sido encontrados. Y ese vacío, amargo, perverso e inhumano, sigue recordándonos de lo que es capaz la crueldad humana cuando se mezcla con poder e impunidad. Carolina Andrea. Una actitud perversa, una cadena de negligencias y un sistema que no hizo su trabajo. Destruyeron la vida de una joven que tenía todo un futuro por delante. El 25 de agosto de 2018, Carolina Andrea, de solo 15 años, salió de su casa en la Armenia, al sur de Quito. Le dijo a su mamá que iba a ver a un amigo. Nunca regresó. Al día siguiente, su cuerpo apareció en una quebrada en el sector del Comité del Pueblo. Y aquí viene la primera incongruencia. La policía aseguró que había sido una muerte natural, sin explicación, sin lógica y sin respeto. La familia no creyó esa versión y tenía razón. Con el tiempo, la madre de Carolina encontró algo que cambiaría el rumbo del caso. Conversaciones en Facebook que vinculaban a su hija con un hombre llamado Cristian G., apodado Careniña. Tras de él, una figura aún más inquietante, Royce PH, alias el abuelo, implicado en la explotación de menores. Ese fue el punto de quiebre. 7 meses después, se realizó la exhumación del cuerpo, y ahí se expuso la verdad que la primera autopsia ocultó. Carolina murió por asfixia mecánica.
tenía signos claros de violencia. No existía ninguna causa natural que justifique la versión inicial. La primera autopsia fue mínimo negligente. La fiscalía avanzó, tardísimo, pero avanzó. Procesos judiciales. Violación con resultado de muerte. Alias Kareniña, 34 años y 8 meses. Un adolescente implicado, 8 años de internamiento. Trata de personas. Royce PH, alias El Abuelo, Jonathan P, alias Dedos, Carlos E, Cristian A, todos recibieron 25 años y 4 meses. Fraude procesal. Dos adolescentes participaron en limpiar la escena y ocultar pruebas. La verdad final del informe forense fue contundente. Carolina no murió por causas naturales. Carolina no murió sola. Carolina no murió como dijeron. Murió por violencia. Y murió por culpa de gente miserable que jamás debió haber tenido acceso a ella. Todo esto se supo porque una madre se negó a aceptar una mentira. Si ella no hubiera insistido, este caso nunca habría sido resuelto. Carolina Andrea se convirtió en otra víctima de negligencias, mentiras y encubrimientos. Otra joven que este país no protegió. Otra historia que demuestra que aquí, muchas veces, la verdad no se entrega. Se pelea. Juliana Lisbeth Campoverde. 7 de julio de 2012. La desaparición. Una actitud lejos de cualquier fe verdadera. Y un individuo que traicionó todo lo que predicaba, destruyendo la vida de una joven con un futuro lleno de luz. Ese día, Juliana Lisbeth Campoverde Rodríguez, de 18 años, salió con su madre, Elizabeth, rumbo a sus trabajos. Juliana debía llegar a su puesto en el Centro Naturista Salud Integral, en el sector de la Biloxi, en el sur de Quito, cerca de la avenida Mariscal Sucre, y Azbi se despidió de su madre. Y desde ese punto, Juliana desapareció sin dejar rastro. Nadie la vio entrar a su trabajo, nadie la vio regresar a su casa. La ciudad simplemente la tragó. Último contacto, el pastor que rompió todo principio. Durante la reconstrucción de los hechos, quedó claro que la última persona que tuvo contacto con Juliana fue Jonathan C., líder de una iglesia evangélica llamada Oasis de Esperanza. Juliana y su familia asistieron a esa iglesia durante años. Había confianza, había cercanía. Pero detrás de esa fachada, algo oscuro se escondía. Investigaciones posteriores revelaron que un perfil falso de Facebook, desde el cual Juliana recibió mensajes, estaba vinculado al mismo hombre. No era coincidencia, era un patrón.
Julio de 2012, una búsqueda frustrada desde el inicio. Apenas desapareció, su madre denunció el caso ante las autoridades, pero las primeras diligencias fueron lentas, confusas y poco efectivas. Varios fiscales rotaron el expediente sin avanzar significativamente. Un caso que necesitaba claridad inmediata recibió negligencia y burocracia. 2014. Reconstrucción de hechos. Pero sobre todo que nos devuelva a Juliana. La fiscalía realizó reconstrucciones para intentar seguir la ruta de Juliana. Incluso se investigaron edificios del centro de Quito, como Torres, Tenerife, tratando de unir piezas que ya llevaban demasiado tiempo dispersas. Pero cada paso parecía abrir más preguntas que respuestas. Septiembre de 2018. La detención del principal responsable. Después de 6 años, finalmente llegó el punto de quiebre. 5 de septiembre de 2018, la fiscalía detuvo a Jonathan C., el pastor que durante años había sido señalado silenciosamente por la familia y por parte de la comunidad. Ese mismo día le formularon cargos, primero por secuestro extorsivo y luego por secuestro extorsivo con resultado de muerte, cuando todas las pruebas encajaron. Noviembre de 2018. Un intento de desviar la verdad. El 10 de noviembre, ya detenido, Jonathan llevó a las autoridades hasta una quebrada en Bellavista, asegurando que ahí estaban los restos de Juliana. Pero cuando los peritos analizaron los hallazgos, los restos no correspondían a ella. Una mentira más, un engaño doloroso que solo prolongó la agonía de la familia. 2019. Sentencia. El 17 de julio de 2019, Jonathan C. fue condenado a 25 años de prisión por el secuestro extorsivo con el resultado de muerte de Juliana Campoverde. El tribunal también ordenó reparación económica a la familia, búsqueda permanente de los restos, clausura de la iglesia Oasis de Esperanza, medidas simbólicas y legales para conservar la memoria del caso. La sentencia fue ratificada en 2020. La justicia llegó, pero solo en papel. 2020 en adelante, la ausencia más cruel. A pesar de la condena, el cuerpo de Juliana nunca ha sido encontrado, y esa ausencia mantiene viva la herida, la indignación y la lucha de su madre. Organizaciones, iglesias, colectivos, familiares, todos han salido con una sola pregunta: ¿dónde está Juliana? Hay preguntas que duelen, hay heridas que la justicia no cierra. ¿Qué tan desalmado debe ser alguien para impedirle a una madre darle descanso a su hija? Un cuerpo merece paz, una vida merece memoria y una familia merece respuestas. Ojalá algún día, en algún lugar de esta ciudad, los restos de Juliana sean encontrados, para que su historia, al fin,
pueda descansar. Este ha sido el último caso, y quiero que quede claro, mi intención jamás ha sido buscar morbo. Lo que busco es mostrar injusticias, negligencias y las perversidades que el ser humano puede causar cuando no hay límites, cuando no hay control, cuando no hay justicia. Que este iceberg no solo sea una recopilación de tragedias. Quiero que este video sea una voz. La voz de quienes ya no están. La voz de quienes no pudieron gritar. La voz de los casos que nunca salieron en televisión. La voz de familias que llevan años cargando un silencio que no pidieron. Sí, algunos casos se resolvieron, pero nadie puede negar que en este país la negligencia ha sido constante, que la impunidad ha crecido como una sombra inmensa y que todavía, hasta hoy, seguimos viendo historias que se repiten una y otra vez. Entonces, ¿cómo ponemos un alto a este ciclo? ¿Cómo frenamos esta problemática que sigue devorando vidas, destruyendo familias, apagando futuros? No todas las víctimas tienen voz. No todas las familias deberían sufrir en silencio. Este video es mi forma de protesta, mi manera de decir basta. ¿Y cuándo cambiará realmente este país? Esa respuesta aún no existe. Pero sé algo. Este no es el final. Es apenas el comienzo. Para las familias implicadas en este caso, mis respetos más profundos, porque su dolor se convirtió en fuerza y su lucha en memoria.